Hola, buenas tardes. Soy María Bartle, abogada en Martínez Sanz Abogados, despacho multidisciplinar con sede en Castellón y en Madrid, y en el que mi especialidad es el derecho mercantil y en concreto el derecho concursal. Soy además profesora asociada de derecho privado aquí en la UGI y además coimparto el curso monográfico de derecho concursal en el Centro de Estudios Financieros de Valencia. En primer lugar, antes de empezar, me gustaría agradecer a la FUE la labor que durante los días de confinamiento ha estado realizando con sus actividades formativas y al permitir que, entre otros formatos con estas píldoras, compartir diversas materias y disciplinas con la gente para que pueda vernos desde sus casas. Y cuando hablo de la FUE, por supuesto, el agradecimiento es extensivo a todos sus miembros, va a ser Óscar, que gracias a él estamos aquí todos conectados, a Reyes, Begoña, a todos, a Andrea, a todos. También, aunque no es objeto mucho de esta ponencia, quiero dar mi más sincera gratitud a todas las personas que hay en los hospitales, independientemente de la categoría profesional o laboral, que estén teniendo y que en ocasiones realizan funciones no a lo mejor que les corresponde, pero que han permitido que nuestra única forma de luchar contra esta batalla en la que nos hemos visto inmersos ha sido quedándonos simplemente en nuestras casas y estando ellos en primera línea, no siempre con los medios que necesitaban o merecían. A todos nos ha afectado la crisis sanitaria, por desgracia a unos en mayor medida que a otros, esto es indudable e innegable. Pero bueno, yo con la charla de hoy quiero acercarles de la manera más concreta posible a las cuestiones que, en mi opinión, van a presentar y de hecho ya están presentando algunas empresas, algunas de estas cuestiones ya se están presentando y en el futuro más próximo, inmediato de las empresas. Y bueno, dejando de lado ya las presentaciones, estamos en un estado de alarma. Permítanme citarles, si me aclaro aquí con el ordenador, permítanme citarles cómo se han ido prorrogando los estados de alarma. En primer lugar, se dictó ya el 14 de marzo el famoso Real Decreto 463/2020, que decretó el estado de alarma fijando una duración de 15 días naturales. Posteriormente, el Real Decreto 476/2020 lo prorrogó hasta 12 de abril, decreto que fue prorrogado, o plazo que fue prorrogado hasta el 26 de abril por el Real Decreto 487/2020, posteriormente hasta el 10 de mayo mediante el decreto 492/2020, 24 de mayo mediante Real Decreto 514 y ayer supimos que se va a prorrogar hasta el 7 de junio de 2020. El Real Decreto todavía, a día de hoy, aunque la medida no sin polémica se debatió ayer, todavía no está publicado en el BOE. Pero bueno, lo cierto es que con el estado de alarma y todas sus prórrogas, la situación muy normal no es. Estamos siendo involuntariamente espectadores de una serie de decisiones gubernativas que se suceden unas tras otras y con una técnica legislativa que en ocasiones ofrece más problemas que soluciones. Reales decretos ley que se suceden a un ritmo vertiginoso, cambiando de opinión en más de una ocasión respecto de lo regulado solo unos días antes. También estos cambios vienen propiciados pues, porque hay cosas que se intentan, son muchas las cuestiones que se tienen que abordar y no siempre pues, da tiempo de regularlo y establecerlo todo, teniendo que matizarse o desarrollarse en sucesivos reales decreto ley. De hecho, desde el estado de la alarma que se dictó el 14 de marzo, más de 210 normas han sido dictadas, no todas del mismo calado, pero insisto, y no es por crítica, la técnica legislativa a veces dista de ser lo perfecta que debiera y de hecho ya se están planteando si algunas de estas medidas puedan ser inconstitucionales. Ya se verá a la hora de recurrir
posibles sanciones, no lo sé. Pero, por favor, esto no quiero que quede como una crítica a la labor que está haciendo el Gobierno, ni es mi intención en absoluto, ni es el objeto de este foro, pero simplemente lo digo porque de forma objetiva lo cierto es que son muchas las incertidumbres que están esbozando estas o que aparecen a través de estas normas que se están dictando y hay cierta inseguridad jurídica. Por eso, pese a lo que yo pueda intentar comentar dentro de esta charla, igual mañana cambian cosas, la temporalidad que se establece o de que voy a comentar determinadas medidas no se sabe si se va a mantener, estamos en incertidumbre, pero bueno, con lo que tenemos vamos a ir tirando y vamos a ver qué medidas se han estado adoptando que puedan afectar directamente a las empresas. No voy a hablar temas de ayudas sociales, qué ocurre con los desahucios de personas físicas, estas cuestiones no son objeto de la charla. Va a ser única y exclusivamente temas que puedan afectar a la empresa, como por ejemplo los ERTEs, que han dado que hablar, han dado mucho que hablar y van a seguir dando que hablar, qué cosas, qué medidas se han adoptado que puedan afectar a empresas o personas insolventes respecto de la obligación de declarar el concurso. También qué medidas pueden suponer un incentivo para dar tesorería a las empresas. Veremos también qué ocurre con los contratos y su incumplimiento, o mejor dicho, las consecuencias de su incumplimiento. Sí que respecto de las empresas o de los empresarios, sí que respecto a los contratos de arrendamiento sí que hay una regulación, pero ¿qué pasa con el resto de contratos que se puedan haber visto afectados con esta crisis? Es el estado de alarma un supuesto de fuerza mayor, se puede exonerar de incumplimiento. ¿Hay alguna medida para modificar estos contratos y no verse afectadas las empresas por la situación? Bueno, pues de todas estas cuestiones vamos a tener ocasión de pronunciarnos. Empezaremos, como no podía ser de otra manera, con una de las medidas más, no diría medida estrella, pero es una de las primeras medidas que se adoptaron y es la relacionada con los expedientes de regulación de empleo que se aprobaron mediante Real Decreto Ley 8/2020. Aquí se establecieron dos tipos de ERTEs y en función de qué tipo fuera tendría unas consecuencias y unos procedimientos u otros. Así, en este Real Decreto 8/2020, que voy a ver si la diapositiva se carga, que está tardando en cargar, pero continuaremos hablando, se establecían dos tipos de ERTEs. Uno es en el artículo 92 de este Real Decreto se establecían unas medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos o reducciones de jornada que tuvieran su causa en fuerza mayor como consecuencia del COVID-19. Y solo tendrán esta consideración de fuerza mayor aquellas suspensiones que tengan su causa directa en la pérdida de actividad como consecuencia del COVID. ¿Vale? Es decir, aquellas situaciones que impliquen suspensión o cancelación de actividades, por ejemplo, de los conciertos que se han suspendido, cierre temporal de locales de afluencia pública, como puedan ser teatros, cines, bueno, o las peluquerías, con el revuelo que se causó en su momento. Actividades que se hayan visto afectadas, por ejemplo, por falta de suministros, y que les impidan continuar con su actividad. Piénsese, por ejemplo, en qué ocurre si una empresa tiene que realizar unos pedidos, tiene que hacer entrega de unos pedidos, pero para eso necesita materia prima italiana. Se cerraron fronteras, no puede adquirir esa materia prima, necesariamente se ve bloqueada su actividad. O también incluso dentro de la fuerza mayor se recogen aquellos supuestos en los que se ha tenido que cerrar la actividad a lo mejor por un contagio de toda la plantilla o porque se haya tenido que hacer un aislamiento preventivo, siempre y cuando una autoridad sanitaria
acredite estas circunstancias. ¿Por qué es importante apreciar mucho o ser conscientes de cuándo es fuerza mayor? Bueno, pues porque en aquellas empresas de menos de 50 trabajadores van a tener una exención en las cuotas, en las cotizaciones a la seguridad social del 100%. Mientras que si es una empresa de 50 o más trabajadores, la exoneración alcanzará al 75% de lo que es la aportación empresarial. Por otra parte, están los expedientes de regulación de empleo basados en causas técnicas, en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que en realidad no suponen ninguna exoneración en la cuota, pero sí que establecen un procedimiento un pelín más simplificado respecto de lo que previamente de lo que el procedimiento habitual en este tipo de expedientes de regulación de empleo. Aquí lo que sí que nos hemos encontrado es que muchos de los ERTEs en un principio se consideraban que eran por fuerza mayor. Me explico. Se decía, pues como una de las causas que establecía el artículo 22 era la falta de movilidad o el cierre de la actividad o que tengan la consecuencia directa en la actividad, se consideraba que, por ejemplo, el negocio de hostelería. Está claro que la hostelería está cerrado y es un supuesto que se puede acoger a fuerza mayor. Pero ahora pensad, por ejemplo, qué ocurre con una panificadora cuyos únicos clientes sean los relacionados con la hostelería. ¿Se puede considerar que la panificadora está afectada o que puede estar incluida dentro de fuerza mayor? Pues lamentablemente no, pese a que su actividad se ve paralizada, la realidad es que esta paralización es indirecta, o sea, esta causa de falta de actividad es indirecta y es porque a sus clientes sí que se les ha cerrado sí que se les ha suspendido la actividad. Entonces, lo que iba a decir, que se intentaron presentar muchos ERTEs por fuerza mayor y ¿qué ocurre? Que debido a la carga excesiva de trabajo, las autoridades laborales no estaban tramitando los ERES o los ERTES, no estaban diciendo nada, por silencio positivo se entendía que se aplicaba y ¿qué ocurre? Que a la hora de ir resolviendo se están viendo que hay ERTEs que no tenían que estar vinculados dentro de las causas de fuerza mayor. ¿Ello que supone? Pues sanciones, ingreso de cuotas con recargos, etcétera. Otra de las cuestiones que es importante en este Real Decreto 8/2020, lo que no sé es por qué no se está cargando la presentación. A ver si Óscar, por medio del chat, me puede decir algo, pero bueno. Vemos la segunda diapositiva que has puesto ahora, sí. Ahora sí, pues la anterior justo no se ha cargado, pero bueno, pasaremos a esta. Bien. Bueno, pues lo que comentaba, en este Real Decreto 8/2020 es muy interesante porque luego veremos que se establecía que todos aquellos ERTEs que se acogieran a estas causas del artículo 22, 20 y 23, estas empresas tenían la obligación de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad. ¿Qué ocurre? Que esto posteriormente, mediante Real Decreto Ley 18/2020, esto se ha matizado. Esto es una de las cuestiones que comentaba al principio que han tenido que ser objeto de regulación posterior, ¿vale? Entonces, ¿qué decían? Bueno, pues que esta exigencia de mantenimiento del empleo solo era exigible a los ERTEs que estuvieran basados en la fuerza mayor, no en el resto, porque el resto, como hemos visto, no tienen ninguna bonificación en la cuota. Luego es absurdo que se le exigiera este mantenimiento del empleo. También dice qué es mantenimiento del empleo. Mantenimiento del empleo es que no puedes ni despedir ni extinguir los contratos. Por tanto, que no se considera incumplimiento de este deber de mantenimiento, pues no se considerará incumplimiento pues en casos de despidos disciplinarios procedentes,
en caso de dimisión del trabajador, muerte, jubilación, incapacidad permanente total absoluta, hora de invalidez del trabajador, el fin del llamamiento de los fijos discontinuos o en los contratos temporales cuando finalice cuando expire el tiempo convenido, o en los contratos de obra y servicio, pues cuando termine esa obra y ese servicio. Cuestiones que pueden parecer obvias o lógicas, pero ante la inseguridad, pues se consideró mejor dejarlo matizado. También se incluía también se consideraba que no iba a ser considerado, que no sería un incumplimiento de la obligación de mantenimiento si las empresas tenían que proceder al despido de los trabajadores o de alguno de los trabajadores por estar en una situación de insolvencia a los efectos del artículo 5.2 de la ley concursal. Es decir, si estaba en una situación en la que en condiciones normales tenía que solicitar la declaración de concurso. Y digo en situaciones normales porque ahora más adelante veremos qué ocurre con la obligación de solicitar la declaración de concurso. Otra de las cuestiones la diapositiva. Otra de las cuestiones que este Real Decreto 18/2020 hizo es desvincular lo que es la duración de los ERTEs de fuerza mayor al estado de alarma. ¿Qué quiere decir esto? El estado de alarma hemos estado viendo que se sigue manteniendo, pero este Real Decreto 18/2020 lo que dijo es que se podrá haber fuerza mayor hasta seguro mayo y como máximo el 30 de junio termina el ERTE. ¿Esto quiere decir que la empresa tiene que reincorporar a todos sus trabajadores? No. Lo que quiere decir es que si ve que no puede continuar con su actividad, lo que va a tener que hacer es solicitar un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, con la salvedad o con la característica de que una vez la autoridad resuelva sobre el ERTE, los efectos serán retroactivos, ¿vale? Que en la práctica o en un ERTE normal tiene efectos desde que la autoridad laboral resuelve. En este caso, no. Se retrotraerán los efectos a 1 de julio y se considera que desde 1 de julio esa empresa continuaba en este otro tipo de ERTE. Por supuesto, en los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas de producción no hay una fecha de finalización porque dependerá de lo que se haya dicho en la propia solicitud y por supuesto, estas bonificaciones que veíamos antes del 100% y del 75% de las cotizaciones a la tesorería de la Seguridad Social, se aplicarán también en mayo y en junio. Además, estableció este Real Decreto 18/2020, es una lástima que no se pueda ver en la diapositiva, estableció la posibilidad de lo que se denominaba ERTEs de fuerza mayor parcial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que una empresa que tuviera la posibilidad de acogerse a un ERTE por fuerza mayor, si pudiera reanudar, aunque sea parcialmente, la actividad, lo que podía hacer es recuperar algunos trabajadores. ¿Y esto qué suponía? Bueno, pues que primera, no se considerará incumplimiento a efectos de que se le tengan que retirar que tengan que devolver cotizaciones porque realmente no está despidiendo a gente, sino que está incorporando a gente a su plantilla. Pero aquí se mantiene la posibilidad de exonerarse en las cuotas en las cotizaciones a la Seguridad Social. Ya no será del 100% o del 75%, sino que dependerá en empresas de menos de 50 trabajadores para los trabajadores que se reincorporen en plantilla, la reducción de las cuotas será de un 85% en mayo, un 70% en junio,
Para los trabajadores que permanezcan en el ERTE, la bonificación será de un 60% en mayo, un 45% en junio, y para las empresas de 50 o más trabajadores, estas cotizaciones serán 60% en mayo para los que vuelvan a la empresa, 45% para los que se quedan en el ERTE, en junio un 45% para los que vuelvan a la empresa y un 30% para los trabajadores que continúen en el ERTE. En este Real Decreto también es importante qué ocurre, qué pasaba con... se establecen dos medidas. Primero, se dice que aquellas empresas que tengan su domicilio fiscal en un paraíso, o sea, que tienen su domicilio social, su domicilio fiscal en un paraíso fiscal, no van a poder beneficiarse de estos ERTEs. Pensad, por ejemplo, una empresa con domicilio social en las Islas Caimán. Bueno, pues aunque tenga un centro de trabajo, tenga un hotel en Tenerife que se haya visto cerrado por motivo del COVID y puede englobarse en un supuesto de fuerza mayor, pues como el domicilio social de la empresa está en un paraíso fiscal, no se va a poder acoger a estas bonificaciones. Y luego, por otra parte, otra de las medidas de las cuestiones que se establecen en este Real Decreto Ley 18/2020 es que se establece una limitación para el reparto de dividendos. Un momentito, el chat... a ver, es que no me pasa el PowerPoint, no me funciona. Vale, a ver, dale hacia adelante y hacia atrás, por favor. Sí, le estoy dando hacia adelante y hacia atrás y no me funciona. No te lo cambia, ¿no? No. Vale, dale escape. Sí. Y le vuelvo a dar a la presentación, a ver. Sí. A ver. A ver. Ahora. A ver. Ahora. Bueno, pues reitero mis agradecimientos iniciales a Óscar porque sin él me parece a mí que todo esto no sería posible. Bueno, pues lo que comentaba, que en el Real Decreto Ley 18/2020 también se dice que las empresas de 50 o más trabajadores que se hayan acogido a un ERTE por fuerza mayor, salvo que ingresen todas esas cotizaciones que no tuvieron que ingresar en su día por haberse acogido al ERTE del artículo 22, salvo que abonen con carácter previo estas cuotas, no podrán repartir dividendos correspondientes al ejercicio 2020. Es decir, el ERTE, se acogen al ERTE en el año 2020. Bueno, pues en el año 2020 sí que van a poder repartir dividendos correspondientes al ejercicio 2019. Pero en el 2021 no van a poder considerar que en el 2020, cuando se acogieron al ERTE, pudieron tener dividendos objeto de reparto. A nivel impositivo, ¿qué modificaciones hemos visto? A ver, porque vale, a nivel fiscal, las modificaciones más importantes fueron por el Real Decreto Ley 14/2020, que ampliaban hasta el 29 de mayo las declaraciones del mes de abril, tanto en IVA, retenciones, pagos a cuenta, 29 de mayo, sí. Para IVA, retenciones, pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades e IRPF, ¿vale? Siempre cuando las facturaciones del ejercicio anterior fueran inferiores a 600.000 euros. Sin embargo, no se ha modificado el plazo ni para el pago del IRPF ni del impuesto sobre sociedades. Respecto del impuesto sobre sociedades, hubiera sido aconsejable que hubieran adaptado los plazos para la declaración y del ingreso del impuesto a unos plazos que aparecieron en el Real Decreto 8/2020 para la formulación y aprobación de las cuentas
anuales. Entonces, pongámonos un poco en antecedentes. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está la normativa mercantil? La Ley de Sociedades de Capital establece que para formular las cuentas anuales, dispone el artículo 253, que el órgano social tendrá el plazo de 3 meses desde el fin del ejercicio social, desde el cierre del ejercicio social. El órgano de administración tiene 3 meses para formular las cuentas anuales. Formuladas las cuentas anuales, los auditores, si en su caso existe obligación de auditar, tienen un plazo mínimo de 1 mes para la auditoría. Y luego, por otra parte, el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital nos dice que las cuentas anuales se aprueban en Junta General y, a su vez, el 164 dice que la Junta General tendrá que aprobarse dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio, tendrá que celebrarse para aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior, ¿vale? Por ejemplo, un ejercicio social que coincida con el periodo, con el año natural, se cerrará el 31 de diciembre de, por ejemplo, las del año pasado, ¿vale? 31 de diciembre de 2019. Si no hubiera ocurrido nada, el 31 de enero, es decir, dentro de los 2 meses siguientes, el órgano social tendría que haber formulado las cuentas anuales. Formuladas la auditoría, en caso de estar obligada a ser auditada la sociedad, emitiría su informe y dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio, es decir, hasta el 30 de junio de 2020, la Junta General tendría plazo para aprobar esas cuentas anuales. ¿Y cuándo tenemos que presentar el impuesto sobre sociedades? Bueno, pues la ley del impuesto sobre sociedades dispone que el periodo impositivo coincide con el ejercicio social, que el impuesto se devenga el último día del periodo impositivo y que la declaración tiene que hacerse dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Es decir, periodo impositivo coincidente con ejercicio social que termina el 31 de diciembre, unas cuentas anuales que aprueba la Junta General el 30 de junio, bueno, pues tenemos en los 25 días naturales siguientes la declaración del impuesto. Un momentito que voy a volver a salir de la presentación para volver a entrar y así lo podemos ver mejor. ¿Vale? Pero ¿qué ha pasado pero estos plazos mercantiles, sin embargo, el Real Decreto Ley 8/2020 los modificó. Esos 3 meses para la formulación del estado de las cuentas anuales empezarán a computar cuando finalice el estado de alarma. Los auditores tendrán esos 2 meses y las cuentas anuales tendrán que aprobarse por la Junta General en los 3 meses siguientes a la formulación de las cuentas anuales. Es decir, dentro de los 6 meses siguientes a que finalice el estado de alarma, la Junta General tendrá que aprobar las cuentas anuales. Ahora bien, ¿qué pasa con el impuesto sobre sociedades? Eso no se ha modificado. ¿De acuerdo? Entonces, que se plantean varias incógnitas. ¿Se puede obligar a qué ocurre si una empresa el 25 de julio de 2020 presenta un impuesto sobre sociedades sobre la base de unas cuentas anuales que no han sido aprobadas por la Junta General? ¿Qué ocurre y que a lo mejor ni siquiera han sido formuladas por el órgano de administración? ¿Qué ocurre si posteriormente se modifican? Tendrá que presentar una declaración complementaria y seguramente pues con recargos si el resultado es mayor. Pero otra cuestión que se plantea, ¿se le puede exigir al representante legal que ha presentado una declaración, un impuesto sobre sociedades sobre la base de unos datos no aprobados por Junta General, se le pueda pedir luego algún tipo de responsabilidad? Entendemos que no, yo entiendo que no, pero no es menos cierto, pero lo deseable sí que hubiera sido que el plazo para la presentación del impuesto sobre sociedades fuera dentro de los 25 días naturales siguientes
a estos plazos, a estos nuevos plazos que se establecen por el Real Decreto Ley 8/2020. Ahora bien, dos cuestiones. Una, se necesita tesorería, el Estado necesita tesorería. Y una cuestión también que hay que tener en cuenta es que, ojo, el impuesto sobre sociedades que se tiene que presentar ahora es el correspondiente al ejercicio 2019, ejercicio que no estaba afectado por la crisis del COVID, pero es lo que tenemos. Hubiera sido deseable, pero tampoco es una cuestión muy perjudicial. ¿De acuerdo? Disculpad que tenga que estar con las presentaciones así, pero es que si no, no parece que vaya. Bueno, otras medidas adoptadas que afectan directamente a las empresas a nivel organizativo y desde el punto de vista societario en este Real Decreto Ley 8/2020. Bueno, pues que las reuniones de los órganos colegiados en el Consejo de Administración o Junta General van a poder ser por videoconferencia, aunque no esté previsto en los estatutos. Las votaciones pueden ser por escrito, aunque igualmente, insisto, no consten en estatutos. Por cierto, lo de las reuniones de los órganos colegiados es siempre y cuando todos los miembros tengan la posibilidad de conectarse por videoconferencia, videollamada, ¿vale? Si no, no podría hacerse. Pero bueno, en principio parece ser que hoy en día todo el mundo está conectado. Por otra parte, en la Ley de Sociedades de Capital se prevé que se pueda requerir la presencia de un notario en Junta General para que levante acta de la sesión. Bueno, pues el Real Decreto 8/2020 lo que permite es que el notario pueda igualmente levantar el acta sin necesidad de asistir y que pueda él también hacer su trabajo por medio de esta videoconferencia. ¿De acuerdo? Otra cuestión que se recoge que es bastante importante, está recogido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 348 bis, se permite a los socios separarse de la sociedad. Si en los 3 anteriores ejercicios no hubo beneficios, bueno, pues si en los 3 ejercicios anteriores hubo beneficios y no se repartieron, se permite que el socio pueda separarse y ejercer el derecho a la separación. Bueno, pues con el Real Decreto 8/2020 dice que estos socios no van a poder separarse mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas. Y ha de entenderse esto como una suspensión del derecho, no como una prohibición. En ningún caso les está prohibido que, llegado el caso, puedan, cuando finalice el estado de alarma, puedan ejercer su derecho de separación. Lo mismo ocurre con los retornos cooperativos a los socios de las cooperativas que salgan de la sociedad. Bueno, pues esas aportaciones iniciales, en este momento, mientras dure el estado de alarma, no se van a poder recuperar, ¿vale? Tendrán que esperarse. Otra medida muy importante y que puede afectar a las empresas con las pérdidas o con la situación que hay, es fácil que nos encontremos ante una situación ante una causa de disolución. ¿Qué ocurre? Que en este caso lo que prevé una de las modificaciones que ha habido es que el artículo 360 de la Ley de Sociedades de Capital y el 363 de la Ley de Sociedades de Capital establecen unas causas de disolución. En el primero de ellos, unas causas de disolución de pleno derecho. Uno de ellos es si transcurre el tiempo, el plazo por el que se creó la sociedad, que aunque lo lógico es que sean de duración indefinida, casi se puede decir pues, que la duración será de 10 años, por ejemplo. Y luego hay otras causas de disolución en el artículo 363 que se pueden ver en la diapositiva, y una de ellas es que haya pérdidas en el ejercicio que supongan la reducción del patrimonio neto a una cifra inferior a la mitad del capital social. Bueno, pues estas dos causas en concreto han sido objeto de modificación por el Real Decreto Ley 8/2020 y además por el Real Decreto Ley 16/2020.
¿En qué sentido? Casi que voy a verlo. A ver, un momento que voy a intentar hacer una cosa. A ver si así me es más fácil. A ver, con las medidas respecto a la disolución, sí, estando en estado de alarma, ha finalizado el plazo ha finalizado el plazo de duración de la sociedad. Mientras dure el estado de alarma, no es necesario que se inste la disolución. Se podrán esperar hasta que podrá instarse esta y celebrarse la Junta dentro de los 2 meses siguientes a la finalización del estado de alarma. También, si concurre alguna causa legal o estatutaria, de esas del 360 o del 363, también está suspendido el plazo legal para convocar a la Junta General. Y lo que es más importante, ¿qué supone esto? Pues que los administradores societarios que, existiendo causa de disolución, no convoquen la Junta General en el plazo que marca la Ley de Sociedades de Capital, no van a ser responsables de la falta de convocatoria y no van a ser responsables por la sencilla razón de que se ha modificado el plazo con la obligación para convocar la Junta General. Respecto del concreto supuesto de las pérdidas, vamos a ver que se va. No sé si seguimos teniendo problema con el... Sí, si lo dejas como antes, Sí, escapas. sí, voy a escapar. Voy a reducir. Y con el ratón puedes moverlo ahí, eso. Con el ratón se mueve, pero no aparece luego. De hecho, ahora en la pantalla lo tengo entero en el portátil. Bueno, Vale. mira, a ver si luego va funcionando o qué. Bueno, el caso de la disolución. ¿Qué ocurre con el concreto supuesto de una disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cifra inferior a la mitad del capital social? Bueno, pues aquí lo que ha establecido el Real Decreto 16/2020 es que no se van a tener en cuenta, a efectos de determinar la causa de disolución, las pérdidas que se puedan haber producido en el año 2020. Si en el 2021 se aprecian pérdidas, ahí sí que va a volver a entrar en vigor esta causa de disolución del 363.1e, ¿vale? Pero no por las pérdidas que se han producido durante el año 2020, salvo que nos encontremos en una causa de insolvencia y sea obligatorio presentar la declaración de concurso. ¿De acuerdo? Respecto de la declaración de concurso, a ver si puedo entrar, si por un casual, a ver, estuviera, a ver, un segundito, sí que se ve ahora sí que se ve Óscar, ¿verdad? Sí, bueno, estoy viendo la diapositiva, sí, ahora. A ver, ¿las que se ven? Bueno, pues las intentaré mirar desde aquí. Bueno, respecto de la obligación de solicitar la declaración de concurso, a ver, porque es que esto no me funciona, no me está funcionando. Bueno, pues seguimos sin las diapositivas y bueno, las puedo colgar. Si se pueden colgar, las dejaré colgadas. Otra de las modificaciones a nivel societario es qué ocurre si antes hemos visto que se permite que el órgano social pueda retrasar la formulación de las cuentas anuales, pero nada obstaría a que incluso antes del 14 de marzo hubiera
hubiera algún administrador o algún consejo de administración que ya hubiera formulado cuentas anuales y ya hubieran hecho hecho una propuesta de aplicación de resultados. Entonces, aquí lo que se permite es que puedan modificar esa propuesta y bastaría, en el caso de sociedades auditadas, con que no hace falta que se vuelva a repetir el informe de auditoría y simplemente con que el auditor diga que admitiría igualmente esa propuesta de resultados es suficiente. Eso sería el caso, por ejemplo, que respecto del ejercicio 2019 hay dividendos, se propone el reparto de estos dividendos. A lo mejor el Consejo de Administración quiere tener una posición más conservadora y a la vista de la situación económica decir, bueno, pues casi que mejor, no reparto dividendos y lo dejo en reservas. Bueno, pues en este caso se podría modificar incluso lógicamente, antes de que estuvieran las cuentas anuales. Hemos visto que la causa de disolución, en la causa de disolución no se tienen en cuenta las pérdidas que se hayan producido durante 2020, salvo que dicen, no existirá obligación de instar la disolución, salvo que exista causa para solicitar la declaración de concurso. Bueno, pues también sobre la declaración de concurso hemos visto que ha habido modificaciones. Voy a hablar únicamente de las modificaciones que tienen que ver con las empresas. Muchas de estas modificaciones han afectado y mucho a lo que es el procedimiento concursal en sí mismo. Pues sí, la posibilidad de presentar nuevas propuestas de convenio, qué ocurre con las subastas judiciales, los incidentes que van a ser sin vista, etcétera. De todo eso no vamos a hablar, porque nos vamos a centrar simplemente en empresas que en principio no están en concurso, pero que pueden solicitar la declaración de concurso. Bueno, pues en un principio el Real Decreto Ley 8/2020 lo que dijo es que aunque se dieran las circunstancias que determinan la obligatoriedad de solicitar la declaración de concurso, se permitía que hasta los 2 meses siguientes a la finalización del estado de alarma no existiera tal obligación. Además, se decía que los jueces no admitirían a trámite solicitudes de concurso necesario de los acreedores hasta que no pase este plazo, porque si ven que hay una solicitud de concurso voluntario, aunque se hubiera presentado con posterioridad a las de una solicitud de concurso necesario, el voluntario se tramitaría con prioridad. Brevemente, el deudor puede solicitar la declaración de su propio concurso o, si no lo hace, un acreedor puede solicitar que otra empresa sea declarada en concurso. Este último caso es un supuesto de concurso necesario y si lo presenta el deudor es voluntario. La diferencia principal es que en caso de concurso voluntario el deudor conserva, aunque intervenidas las facultades de administración de la masa activa, pero en caso de concurso necesario, directamente estas facultades se suspenden y el órgano de administración es sustituido directamente por el administrador concursal. Sin duda, es una sanción que se aplica. Entonces, de ahí la importancia que digan aquí o que dijeran en el Real Decreto 8/2020 que hasta 2 meses de finalizado el estado de alarma no hace falta presentar declaraciones de concurso y que se tramitarán antes las solicitudes voluntarias con independencia de que previamente a ese plazo hubiera solicitudes de concurso necesario. Pero esta norma tuvo muy poca vigencia porque posteriormente el Real Decreto 16/2020 lo modificó mucho lo que es el plazo, porque el estado de alarma ya no vincula la obligatoriedad de solicitar la declaración del concurso al estado de alarma, sino que ya directamente pone una fecha fija y dice: todas las empresas que estuvieran en una causa de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que
habla de que estén en estado de insolvencia, pero no nos dice cuándo tiene que estar esta insolvencia. Puede ser una insolvencia que venga de 2019, puede ser una insolvencia que tenga la causa en el COVID, en la crisis del COVID o no, pero eso ya es indiferente. Simplemente dice, un momentito, nos está diciendo que hasta el 31 de diciembre no existirá la obligación de solicitar la declaración de concurso. A ver si ahora nos va un poquito está aquí, ¿de acuerdo? Y eso con independencia de que se hubiera presentado la comunicación prevista en el 5 bis de la ley concursal. Esto es, empresas que estén en situación de insolvencia, que tengan la obligación de solicitar la declaración de concurso, lo que pueden hacer es comunicar al juzgado que están intentando llegar a un acuerdo de refinanciación o un convenio de acreedores. Y entonces este plazo de 2 meses se transforma en 3 meses más 1, en 4, se prolonga en 4 meses. Bueno, pues si ese plazo terminó estando vigente el estado de alarma, no pasa nada, hasta el 31 de diciembre no es necesario. Importante también a efectos del concurso y de las empresas, acuerdos de refinanciación homologados, es decir, medidas adoptadas para poder conseguir financiación las empresas y que no se vean perjudicadas después con una posible declaración de concurso. Estos son acuerdos de refinanciación homologados previstos en la disposición adicional cuarta de la ley concursal. Bueno, pues lo que está diciendo ahora el Real Decreto 16/2020 es que se van a poder presentar otras solicitudes de homologaciones de acuerdos de refinanciación, aunque no haya transcurrido un año desde el anterior. ¿Vale? Este límite temporal del año sí que está previsto en la disposición adicional cuarta de la ley concursal. Sin embargo, el Real Decreto 16/2020 lo elimina. Además, dice que hasta que cuando hay un acuerdo de refinanciación, los acreedores financieros que ven que se está incumpliendo lo que se pactó en ese acuerdo pueden solicitar la declaración de concurso necesario. Bueno, pues ahora nos están diciendo que hasta que no pasen, una vez pase el estado de alarma, de todas estas solicitudes de concurso necesario que se planteen por este motivo, durante 6 meses no se van a admitir a trámite. Se les dará traslado de estas solicitudes al acreedor, al deudor. Y el deudor tiene un mes para decir si está en negociaciones o para iniciar nuevas negociaciones. Si en los 3 meses siguientes no presenta ninguna homologación o no consigue ningún acuerdo, ahí ya sí que se van a tramitar como concurso necesario. Otra medida muy importante respecto de las empresas relacionadas con el concurso y que van a permitir que las empresas puedan recibir tesorería. En la ley concursal, todas aquellas operaciones de financiación que vengan de personas especialmente relacionadas con el deudor van a considerarse créditos subordinados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si un socio aporta dinero a la empresa porque tiene dificultades de tesorería, si el padre de un socio aporta dinero a la sociedad porque quiere ayudar a la empresa del hijo, otra sociedad que sea matriz o filial de esta con dificultades económicas, todos estos son considerados personas especialmente relacionadas con el deudor, tal cual se define en el artículo 93 de la ley concursal. Bueno, pues veían cómo sus créditos se subordinaban. Es decir, que los créditos, primera, iban a ser los últimos en pagarse si se podían pagar y además no tenían ni voz ni voto ante un posible convenio. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora el Real Decreto 16/2020, para permitir y favorecer estas inyecciones de tesorería a las sociedades por parte de personas cercanas, dice que estos créditos no se van a subordinar, se van a considerar ordinarios. Y es más, si alguna persona especialmente relacionada con el deudor paga deudas de la sociedad, se subroga en la posición del acreedor sin que se le pueda considerar subordinado, que es lo que ocurría también en la ley concursal, es decir, subrogaciones de créditos sin subordinación de créditos. Y lo que es también muy importante, el artículo 97 de la ley concursal dice que todas las garantías que se otorguen a un acreedor al que se le haya subordinado el crédito por ser persona especialmente relacionada con el deudor, se levantan, ¿vale? Automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Si un socio o el padre de un socio quiere aportar dinero a la sociedad y en garantía de esa deuda
de ese crédito quiere hipotecar un bien de la sociedad, con la ley concursal en situaciones normales decía, bueno, usted es persona especialmente relacionada con el deudor, voy a subordinar su crédito y además le quito la garantía. Con la regulación del Real Decreto Ley 16/2020, como esta persona ya no va a ser considerada crédito subordinado, esta garantía la va a poder mantener. ¿De acuerdo? Y muy brevemente quiero pasar, visto una pincelada a la normativa concursal que pueda afectar directamente a las empresas, me gustaría, lo he comentado al principio, el único tipo de contrato que afecta directamente a las empresas o a los profesionales o a los autónomos en general, que se regulan son los contratos de arrendamiento para uso distinto a la vivienda. Es decir, todos aquellos contratos que no sean para uso de necesidades permanentes de vivienda, según define el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Bueno, pues estos contratos se establecen dos categorías en el Real Decreto Ley 15/2020. Por una parte están los contratos en los que los arrendadores sean empresas de derecho público o grandes tenedores, siendo grandes tenedores aquellos que tengan 10 o más inmuebles o una superficie de 1.500 metros cuadrados. Lo que está diciendo es que podrán considerar, a ver si las diapositivas van, bueno, pues se dice que cuando son grandes tenedores, tanto los autónomos como las pymes, podrán solicitar una moratoria en las rentas de los 4 meses que haya una vez declarado el estado de alarma. Realmente este plazo, según las fuentes que se lean, no se tiene claro si son únicamente 4 meses, si se extiende a los 4 meses tras la finalización del estado de alarma, pero bueno, lo que establece este Real Decreto es que se va a poder solicitar una moratoria para que sea pagada dentro de los 2 años siguientes, lo estoy mirando aquí, a ver. Bueno, dentro de los 2 años siguientes a la finalización del estado de alarma o a la finalización del contrato si va a finalizar antes. Esto cuando sean empresarios o pymes que hayan visto suspendida su actividad como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2000 o que hayan visto reducidos la facturación del mes natural al menos en un 75% respecto del promedio mensual del ejercicio del trimestre del ejercicio anterior. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo acreditan? Bueno, pues con la contabilidad o con el certificado de la agencia tributaria o de las autoridades sanitarias, depende del motivo del cierre de la actividad, bueno, pues eso lo podrán justificar así. Si lo justifican, se lo solicitan al arrendador esta moratoria en el pago y el arrendador tiene la obligación de ofrecerla. Pero ¿qué ocurre si no estamos ante una entidad de derecho público o ante un gran tenedor? Nos dice el Real Decreto que en ese caso el arrendador puede no aceptarlo. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿para qué se regula? Porque para eso ya tenemos el artículo 1255 del Código Civil en el que se establece la libertad de pacto entre las partes. O sea, las partes perfectamente ante una situación de incertidumbre, de crisis, pues ya directamente hablan entre ellos. Y de hecho, muchos de los contratos de alquiler que se han modificado ha sido independientemente de la existencia de este Real Decreto. Cuestiones a tener en cuenta también en este caso, bueno, pues que la fianza va a poder ser aplicada al pago de la renta
el arrendatario tendrá la obligación de reponer esa fianza. Lo que ocurre es que las fianzas, en teoría, tienen que estar ingresadas ya me saldrá, en una institución pública, pero no se nos dice el procedimiento para poder recuperar esa fianza. Es decir, esa fianza no está en manos del arrendador, tendrá que solicitar que se la devuelvan. Entonces, no se sabe qué procedimiento. Y respecto de los arrendamientos, respecto de esta moratoria o de estas medidas, nos dice el Real Decreto que tendrán que solicitarse dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de este Real Decreto. Esto es el 23 de mayo y hoy estamos a 21, pues hasta pasado mañana se podrá solicitar esta moratoria. En cualquier caso, si no estamos ante un arrendamiento, ante un arrendador de derecho público o un gran tenedor, es que nos da igual el plazo, porque va a depender única y exclusivamente de la libertad de pacto entre las partes. Entonces, no tiene mucho sentido, pero ahí está. Y por último, por la hora que es, para no extenderme mucho, hay una pregunta a hacerse. ¿Qué ocurre con el resto de contratos? Porque sin duda la actual crisis va a suponer que muchas empresas se vean en la dificultad de poder cumplir sus contratos y las obligaciones que de ellos derivan, pero no solo por una cuestión de tesorería, sino porque a lo mejor no han podido recibir los materiales que necesitaban para poder organizar sus pedidos. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Se les puede exigir responsabilidad? De esto no se ha regulado nada. Entonces, para eso nos tenemos que ir a lo que establece el Código Civil o la doctrina del Tribunal Supremo, según el caso, y veremos. Entonces, ¿se puede exigir responsabilidad a alguien por no haber cumplido un contrato por una causa que no está originada, de la que no tiene ninguna responsabilidad, que no es el causante de ese incumplimiento? Bueno, pues el artículo 1105 del Código Civil establece que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o de ser previstos fueran inevitables. Es el caso, sin duda, de los casos de fuerza mayor. Pensad, por ejemplo, en todas estas bodas que se han suspendido, los banquetes que se han cancelado. ¿Qué ocurre? ¿Pueden los novios pedir responsabilidad al restaurante porque no han celebrado el banquete? Pues con aplicación del 1105 del Código Civil, sin duda se va a considerar que el COVID es un supuesto de fuerza mayor y por tanto no se les exigirá ninguna responsabilidad. Y esto mismo trasladado respecto de los novios con el banquete de bodas, eso ocurre también entre las empresas, entre las relaciones que hay entre las empresas, con la particularidad además que en los contratos mercantiles no es nada infrecuente que se regule qué ocurre en supuestos de fuerza mayor. Y en supuestos de fuerza mayor se puede decir que no se considera, limitarse a decir que no se considera incumplimiento, establecer a modo de ejemplo que se considera fuerza mayor, por ejemplo, huracanes, terremotos, guerras, etcétera. Quién sabe, a lo mejor en los próximos contratos más de uno va a poner también que la pandemia es un supuesto de fuerza mayor. Bueno, pues en estos casos puede decir el contrato puede decir que en estos casos se suspende el contrato, que se amplían los plazos de entrega una vez finalice el estado de alarma, que se puede hacer una reducción de los pedidos, etcétera. Entonces, en esos casos tendremos que ver qué ocurre cómo lo está regulando el contrato para saber cómo actuar en casos de fuerza mayor. Sin embargo, hay dos aspectos que hay que dejar muy claro. No puede ampararse bajo un supuesto de fuerza mayor los incumplimientos de pago. Los incumplimientos de pago por prestaciones de servicios realizadas o por material adquirido y demás, no puede considerarse el impago como fuerza mayor. Es decir, por más que haya un estado de alarma en España, si se ha prestado un servicio, se va a tener que pagar ese servicio. ¿Vale? En ese caso, no. Solo estaría amparado el incumplimiento que deriva directamente de
esta crisis sanitaria y, por lo tanto, no podrá estar amparado un incumplimiento que fue previo a la crisis sanitaria. Por ejemplo, si durante los 15 días que hubo un parón generalizado de las actividades no esenciales no se pudo realizar algún compromiso, pues esto estará amparado dentro será un supuesto de fuerza mayor que exonerará de responsabilidad, no en otro caso. Pero, ¿qué ocurre cuando no es que ya se produzca un incumplimiento, sino que las circunstancias hacen que sean desproporcionadas las obligaciones para una de las partes? Ya no podemos acudir al 1105 porque no es que vayamos a hacer un incumplimiento, es que el cumplimiento nos resulta excesivamente oneroso para las partes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una empresa tiene contratada una campaña de marketing porque quiere vender pues una cadena de restaurantes, quiere una campaña de marketing para promocionar todos sus restaurantes y sus locales y para que sea anunciado en marquesinas, periódicos, televisiones, etcétera? Claro, en el estado de alarma, que no se puede ir a restaurantes, esta campaña de marketing es innecesaria, pero ¿tiene la empresa de marketing que verse perjudicada? Lo que está claro es que obligar al cumplimiento de este contrato para la empresa de restaurantes puede resultar excesivo. Dices, oye, ¿para qué te voy a tener que pagar estos honorarios si el trabajo que vayas a hacer es inútil porque no van a venir a mi restaurante? Bueno, pues es en estos casos donde se aplica una cláusula de construcción jurisprudencial, que es la cláusula rebus sic stantibus, ¿vale? Que supone que, estando así las cosas, es normal que se solicite la modificación. Aunque es de creación jurisprudencial, son muy estrictos en su aplicación, ¿vale? El desequilibrio entre las partes tiene que venir debe suponer una excesiva onerosidad para una de las partes. Las causas sobrevenidas han de ser realmente imprevisibles y que además supongan que sea inalcanzable la finalidad del contrato. Pero ya digo que esto se verá ya en un juicio. De lo que se trata es que dentro del seno de la libertad contractual que tienen las partes, las empresas lo que tienen que hacer es revisar sus contratos y anticiparse, hablar con la contraparte, intentar llegar a un acuerdo para evitar ir a los tribunales, ¿vale? Mi consejo es que no se deje a la suerte de lo que pueda ocurrir en un posterior juicio. Y por último ya, sí, para finalizar, breves pinceladas de qué puede hacer una empresa para intentar llevar, pues aparte de estas medidas que ha estado diciendo estas medidas que ha estado adoptando el gobierno, pues qué cosas puede hacer una empresa. Bueno, pues en primer lugar, revisar, que para eso están los ERTEs, revisar la plantilla, evitar plantillas sobredimensionadas. También tiene que estar muy, muy encima de los cobros. No es infrecuente que las empresas tengan cantidades a pagar y no hagan reclamaciones de sus créditos. Bueno, pues que se vigilen, que se revisen todos estos derechos de cobro, que se revisen todos los contratos para ver si se puede llegar a unos acuerdos, porque ya no que resulten a lo mejor excesivos o desproporcionadas o un desequilibrio importante entre las prestaciones de las partes, sino a lo mejor porque sin ser excesivo, pues sí que sería conveniente adaptarlo a la nueva situación. Pues esto es otra medida que puede adoptar. Los juicios, ya se sabe que están todos paralizados. Bueno, pues a lo mejor es el momento, bueno, el 4 de junio se reanuda la actividad judicial, pero va a tardar, si el pleito ya tarda de normal, pues con todo esto que ha ocurrido, hasta que se vuelva a la normalidad se va a tardar mucho más. A lo mejor es conveniente dejar ese pleito y llegar a intentar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué otras medidas se pueden adoptar? Bueno, pues revisar un poquito las retribuciones de los consejeros.
rebajarlas un poco también, vigilar el reparto de dividendos para no dejar a la empresa sin tesorería. Y bueno, pues todas estas, una serie de medidas, pues estar muy encima de la empresa y esperar, cruzar los dedos y intentar evitar no ser una de esas empresas que a 31 de diciembre vayan a tener que solicitar la declaración de concurso. Y con esto pues termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la FUE y bueno, pues para cualquier duda, cualquier consulta, pues estoy a vuestra entera disposición. Podéis poneros en contacto conmigo y estaré gustosa de atenderos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo.